Muy bien. Entonces estamos hablando cómo Abraham rompió entonces estos ídolos de madera, y eso fue una afrenta para el reino de Babilonia, para el rey Nimrod, para su padre Terah, para los sacerdotes y los príncipes. Entonces, dice en el libro de Yashar 12:1-42, y cuando el rey oyó las palabras de Abraham, él ordenó que Abraham fuera puesto en prisión, y Abraham estuvo 10 años en prisión. Él estuvo ahí en prisión. Recordemos que Joseph también está un tiempo en prisión. Eso es un proceso que tiene que vivir el alma, ¿sí? Es un proceso de prueba. Abraham tuvo que haber pasado 10 pruebas. Las pruebas que no pudo pasar el pueblo de Israel en el desierto. Y esas pruebas tienen que ver con los 10 principios o fundamentos o mandamientos de la Torá. Entonces él estuvo, por cada prueba estuvo un año en la cárcel. Eso fue una de las grandes pruebas. Aún así, Abraham permaneció fiel al Eterno, guardando los mandamientos, manteniéndose apartado en tefilá, ¿sí? Haciendo su proceso interior. Después de esto, los sacerdotes de Nimrod aconsejaron, después de un sueño que tuvo Nimrod, aconsejaron que Abraham fuera muerto, porque resulta de que el rey entonces soñó que Abraham salía de un horno y que iba a destruirle. Entonces los sirvientes le aconsejaron a Nimrod lo siguiente, y el rey así lo hizo. Él ordenó a sus sirvientes preparar un fuego por 3 días y 3 noches en el horno del rey, que está en Kasdim. Y el rey ordenó sacar a Abraham de prisión y traerlo afuera para ser quemado. Entonces los sacerdotes le aconsejaron meter en el horno a Abraham. Pero resulta de que Terah también, para salvarse, porque tenía miedo de que lo metieran ahí, porque el rey lo acusó. Y usted guardó a Abraham, usted al fin no lo mató, usted me engañó, usted también debe morir. Pero él dijo que no, que eso había sido idea de su hijo Aram. Entonces aconsejaron que Aram entrara al horno con Abraham. Eso nos hace acordar también de lo que le pasó a los compañeros del profeta Daniel cuando fueron puestos a prueba en un horno, ¿no? Entonces, han traído a Abraham al horno y lo metieron. Le metieron candela durante 3 días a ese horno, pero veían cómo Abraham caminaba por ese horno. Y dice que entró desnudo, excepto solamente llevaba pues como sus interiores, pero dice que las cuerdas donde iba atado pues se quemaron también, y su hermano Haram quedó hecho cenizas, él murió, porque Aram pues nunca se arrepintió de su idolatría y de seguir los caminos de maldad que existían en ese reino y en esa cultura. Entonces dice que Yahweh amaba a Abraham y tuvo compasión sobre él, y Yahweh descendió y liberó a Abraham del fuego y no fue quemado, fue protegido. Entonces el fuego es una gran prueba de las cuales nosotros tenemos que pasar, ¿sí? El fuego que arde, que consume el alma. Y el fuego tiene que ver con las pasiones, pero el fuego también tiene que ver con la mala lengua, con la lashon hara, ¿sí? Tiene que ver con los odios que se anidan en el corazón. Cuando nosotros logramos vencer el odio, la mala lengua y las pasiones, a través de respetar las instrucciones del Eterno que está en su bendita Torá y orar fervientemente y confiar en el Eterno, pues el Eterno entonces tiene compasión
de un justo y como tal lo libera de las pruebas del fuego, ¿sí? Recordemos que el fuego tiene su inteligencia, por decir así, con el cual el Eterno la creó. Y Abraham conocía, como les decía, estos misterios porque fue recibido de Shem y de Noah, recibió estos misterios y Abraham tenía el conocimiento para poder entrar en control sobre los elementos, como en este caso del elemento fuego, ¿sí? Dice en el versículo 39, y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey y sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego, y Aram fue quemado. Y el rey dio a Abraham muchos regalos y le dio sus dos sirvientes principales de la casa del rey. El nombre de uno Oní y el nombre del otro era Eliezer. Que va a aparecer un personaje muy importante para Abraham, y es Eliezer, su compañero, ¿sí? Su sirviente. Entonces no tuvo otra que el rey que sacara a Abraham del horno, porque él mandaba a los soldados que vieran qué estaba pasando, pero los sirvientes del rey se quemaban con el fuego cuando abrían el horno para sacar a Abraham y él no salía. Entonces él mandaba nuevamente más soldados para que lo sacaran, pero ellos se quemaban sus rostros, otros perecían por el fuego. No le tocó otra que al mismo rey decirle a Abraham que saliera por su propia cuenta y que él le iba a perdonar la vida, pues no podía hacer nada y le iba a dar regalos y todo. Entonces manda a Abraham con estos regalos y con estos sirvientes, pero luego, como les decía, el sueño que perturbó al rey Nimrod con respecto a que vio cómo Abraham salía del horno y sobrevivía, y que después él salía con una espada desenvainada y desafiaba a los reyes y a Nimrod y los vencía y ponía bajo su dominio todos esos territorios y ese reinado. Entonces los sacerdotes, los consejeros de Nimrod le dieron el consejo que lo mandara a detener y que lo matara de otra manera. Entonces ya Eleazar, que estaba escuchando cómo estos sirvientes, que eran los hijos de Anuj, los Anunnakis, aconsejaban a Nimrod, fue Eleazar entonces y habló con Abraham, le advirtió que estaban tramando tomarlo nuevamente preso y para matarlo. Entonces Abraham se escondió nuevamente en la casa de Noah por un tiempo y en Shem, y siguió entonces allí su preparación. Si tienen alguna pregunta, los hermanos y las hermanas, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, o tienen algún aporte. No, está bien, gracias. Igualmente, no, señora, hasta el momento. ¿Seguro que no? Ya sé que hay muchas preguntas. No hay, sí, yo creo que sí existen, pero hay que formularlas con detenimiento. Mucha información nueva. Ok. Y eso que esto es un resumen, realmente he comprimido muchas páginas de estudio, ¿sí? La historia, el detalle de Abraham es bastante grande, ¿sí? De hecho, aquí me tocó hacerla en dos partes, aquí estoy terminando la primera parte para, mediante el Eterno, el próximo lunes, si nos da la vida y nos permite estar acá nuevamente, seguir con la segunda parte. Esto se pone más interesante, ¿no? More, una pregunta. Sí, claro, dígame. Dígame, hermana. Amram es su nombre en hebreo, pero su nombre que lo conocemos en la cristiandad o en la Biblia viene siendo Daniel. ¿Abraham? Ajá, Abraham, ajá. Sí, no, Abraham fue el primer nombre que le colocó su padre, ¿no? Porque significa de que el rey lo había prosperado a él. Ese era el nombre que él tenía pagano, así como nosotros tenemos nombres paganos aquí en Occidente. Estamos en la dispersión, nosotros tenemos nombres paganos, griegos, romanos, ¿sí? Hasta ese momento, Abraham todavía no, el Eterno no le había cambiado el nombre. Recuerde que se lo cambia más adelante, cuando establece el pacto con él, ¿no?
Ajá, entonces a él se le conoce como lo conocemos nosotros como Daniel. ¿Como Daniel? No. Ajá, Como usted me está hablando de la encarnación de Daniel en Abraham. ajá. ¿No es ese? No es la misma encarnación. Lo que pasa es que los procesos espirituales, todos los hadís lo viven tal cual, es decir, el proceso que vivió Abraham, el primer hebreo, así lo vivió su hijo Isaac, Jacob, los profetas, ¿sí? El rey David, Daniel como profeta, Saulo, los apóstoles de Yeshua, todos los grandes sadís del pueblo de Israel y de las mujeres también sadís del pueblo de Israel viven este proceso. Aquí lo que estamos viendo es el proceso interior de restauración en Abraham. Ya lo vimos qué es lo que pasó con Adán, luego qué pasó con Noah, ¿sí? Pero Noah no lo terminó de completar. ¿Ya? Recuerde que Noah se entregó a la embriaguez, ¿sí? Y se entregó a la embriaguez y por eso es que se crea esa semilla ahí con sus descendientes y crece el mal. Entonces, Abraham es como un otro plan mucho más elaborado, pero que se va a ir perfeccionando en el camino, ¿sí? Entonces, ¿este es Abraham, el padre de las naciones? ¿Ese es el mismo? Abraham es el padre de las naciones, claro. Estamos hablando de Abraham, el mismo Abraham, sino que todavía lo estamos llamando Abraham, porque no se llama Abraham. Estamos viendo ese proceso. Y vamos a ver cómo nosotros ahorita somos Abraham y cómo vamos a llegar a ser Abraham, cómo vamos a llegar a ser los verdaderos hebreos. Ok, ya le entendí. Sí, gracias, More. Ya le entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es todo, gracias. Ok, bueno. Veo que no hay más preguntas. Si quieren, bueno, en el transcurso de la semana, como decía la hermana Milena, pues las van elaborando. Y sí, yo sé que las preguntas hay que elaborarlas porque aquí hay bastante profundidad y mucho conocimiento. Pero también hay que mirar la necesidad espiritual que cada uno tiene, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso que hemos aprendido hoy a nuestras vidas espirituales? ¿Quién me puede aportar ahí? Pues para mí, aprendiendo poco a poco lo que usted nos está enseñando y darlo a conocer más que nada a nuestros hijos, a nuestra familia, porque ellos son las personas inmediatas, platicarle como una historia, como lo que usted está haciendo, para que ellas más o menos vayan agarrando un poquito de la Torah. Bueno, en mi familia, mis hijas están todas jóvenes ahorita y es un poco difícil para mí porque como soy mamá soltera, ellas pues están en la juventud, usted sabe, y pues me miran haciendo Shabbat, me miran escuchándola a usted. Me dice, mami, ¿está en vivo el Señor? Le digo, sí, es un moré de Colombia. Y dice, ¿te gusta cómo enseña la Torah? Le digo, sí, me gusta mucho. Siempre te la paso oyendo a varias personas. Me dicen ellas. Entonces, ese es un ejemplo para mí, que aunque por lo menos ellas, pues, no estén en todo lo que yo estoy, trato de hacerlo yo, y ellas se fijan, ¿verdad? Y eso, pues, le doy gracias a mi Abba Kadosh, que me ha puesto, pues, ese interés en mi alma, para yo ir aprendiendo poco a poco de usted, y de todos los que me enseñan, y pues, no me canso de aprender. Le doy muchas gracias por estar ahí. Amén, la acabó es para el eterno, ¿no? Amén, toda Rabá mi Abba Kadosh. Hermana Milena, ¿cómo le contribuye esta información del día de hoy, esta clase para su vida espiritual, para su proceso? Bueno, pues de todo lo que vimos, porque la información es súper amplia, como le decía. Todo lo que tiene que ver con la idolatría, con todo lo que hay que revisar como en el corazón, llegar a revisar como todo ese proceso para la rectificación, porque la verdad hay muchas cosas que tenemos dentro del corazón, dentro de la misma mente, pensamientos, todo eso que nos lleva como a ir como en contra del Eterno, ¿no? Y realmente en la Torah vemos
un proceso bastante amplio para esta rectificación del alma. Hay una cosa que hablaba al inicio que decía que Abraham era conocido como por su bondad y su alegría. Eso hace que rectifiquemos realmente nuestro corazón, ¿sí? Como tomar todo con esa bondad de ayudar, de estar pendiente como de las personas, y a lo mismo la alegría, que es como una mitzvot, he escuchado, que estar siempre alegres con las diferentes circunstancias que nos trae la vida todos los días, ¿no? Entonces, como que eso nos ayuda a sacar como toda la parte de la idolatría, de la violencia en nuestros corazones, de la inmoralidad y como a aprender de esa cualidad de la bondad y de la alegría de Abraham. Amén. Sí. La Amén. jefe de la bondad es el amor, ¿no? Es el amor altruista, es el amor que nosotros debemos sentir por toda forma de vida, por nuestros semejantes, por la creación del Eterno, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y es un principio para el proceso. Si en nuestro corazón no hay bondad, no hay jesé, realmente este camino va a ser muy complicado, muy difícil de alcanzar. Entonces, ¿cómo las midó, cómo esas virtudes deben fortalecerse en nosotros y deben crecer en nosotros, ¿no? ¿Mi esposa tiene alguna pregunta acá, Ángela? ¿Algún aporte? Buenas noches, el Eterno los bendiga a todos. El aporte allí básicamente lo que aprendemos de Abraham, de este pacto abrahámico, es que el Eterno nos manda a que salgamos de nuestra tierra y de nuestra parentela, o sea, salgamos de la comodidad, ¿no? Porque cuando estamos demasiado cómodos con nuestra forma de vivir, nos sentimos placenteros con ellos y no hay ningún cambio. Entonces, salir de la comodidad en la que estábamos es empezar a revisarnos, a hacer cambios, a dejar todo atrás y a ser hombres totalmente nuevos. ¿Sí? Ese, digamos, que es el primer paso al que nos llama el Eterno a todos. Amén, muchas gracias. ¿Mi hija Laura, tiene algún aporte? ¿No? Bueno, ella ahí está aprendiendo en silencio. Es importante convocar a nuestros hijos, a nuestras hijas y que estén a nuestro lado para que aprendan, ¿sí? El Eterno, de hecho, algo que vamos a ver en la próxima clase con Abraham era eso. Abraham tenía un gran mérito desde un principio. Primero, fue humilde y se preparó de una manera permanente. Nunca cesó de prepararse, de instruirse. Nunca se rindió, o sea, siempre hizo todos sus esfuerzos por prepararse. Y segundo, siempre fue una persona muy recta, cómo enfrentó a su padre, Teraj, con la idolatría a su familia, sin ningún temor, sabiendo que eso le podía costar la vida, como hemos visto que fue preso, perdió su libertad muchos años, 10 años, y después fue puesto casi que a muerte en el horno. Y a pesar de eso, él mantuvo su rectitud y su fidelidad al Eterno. Y tercero, que lo vamos a ver en la próxima clase, es cómo él logra traer muchas almas a la redención. Y eso es uno de nuestros grandes compromisos y grandes desafíos y propósitos, de traer muchas almas a la redención. Porque cada alma que nosotros traigamos a la redención, al proceso de Aliyah, cuando esa alma guarda Shabbat, nosotros estamos ganando comisión por eso. Cuando una persona guarda mandamiento, el Eterno nos lo va apuntando a favor. Este es un proceso en el cual el Eterno es muy justo, y cuando las personas que nosotros traemos en este camino, la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, etcétera, todos los que el Eterno nos coloque en el camino, los traemos a este camino de regreso al Eterno, vamos a recibir grandes recompensas espirituales y materiales, y sobre todo en nuestros hijos, en nuestras generaciones, que en ellos tiene que hacerse terminarse, culminarse y perfeccionarse este proceso de restauración. Bueno, las invito entonces para, mediante el Eterno, en este Shabbat, este próximo sábado, para que veamos la parashá número 38, Koraj. Muy importante esta parashá, y creo que nos va a dar también herramientas para ver lo que vimos hoy con la rebelión de Nimrod y de este remanente
postdiluviano que rápidamente cayó nuevamente en los caminos de la maldad, de la idolatría, etc. Y para que inviten pues a los hermanos, a la familia, a los compañeros del grupo a que hagan parte de la charla. Y mediante el Eterno, si el próximo lunes, si nos da vida y nos tiene acá, pues seguiremos con la segunda parte de la clase número 3 del Pacto Abrahámico. Vamos a hacer una tefilá de agradecimiento al Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Beata be Elohecha, bechol levaveja, bechol neshamach, bechol meavejat. Amén. Padre Santo, Rey del Universo, los méritos de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos toda Rabat, porque nos has dado tu instrucción, tu bendita sabiduría y tu Torah. Gracias por darnos ese conocimiento, gracias por traernos a esta restauración. Gracias, Padre, por llamarnos, por sacarnos de Babilonia y de Egipto y traernos a la restauración. Gracias, Padre, porque estamos conociendo tu bendita Torah, tus instrucciones, a la ratificación de nuestras almas, de nuestra conciencia y de la alma original de nuestras almas. Bendito seas, Padre, que tu shalom esté en cada mujer, hombre, niño y niña que están regresando a tu bendita Torah del pueblo de Israel, disperso en las naciones y nuestros hermanos Yehudí en Israel. Padre Santo, que tu shalom esté en todos los hogares de nuestros hermanos y hermanas que están estudiando, que se están preparando, que están empezando a caminar en este camino de rectitud, de justicia. Bendito seas, guárdalos a todos ellos y a ellas, de sus familias. Hazlos prosperar, Padre, en sabiduría, en espíritu, en la parte material. Guárdalos esta noche con tus santos malajines de luz. Ponlos en tus casas, en sus vidas, para que los protejan y dales revelación y luz. Bendito seas. La gloria y la honra es para ti, para tu reino y tu trono. Bendito seas. Amén y amén. Bueno, Laila Tov. Amén, amén, Laila Tov. Muchas gracias. Ustedes. Que el Padre los bendiga y los guarde. Amén. Laila Tov.